Y a nombre de la Cancillería Mexicana y de Manuel Guedán, que representa a la CEGIP, le damos la bienvenida a todos ustedes, los diplomáticos, los estudiosos del tema latinoamericano, embajadores, al presidente Samper, Ernesto Samper, que todos ustedes conocen. Antes de decir algunas palabras, porque a pesar de que todo el mundo conoce al presidente Samper, hay que decir algo. Quisiéramos dar las gracias muy especialmente a nuestro patrocinador, que es FEMSA, en la persona de Genaro Borrego. Mucho agradecemos su presencia y sobre todo también la presencia de diputados, de la diputada Amalia, que también fue gobernadora de Zacatecas con Genaro. En fin, es un grupo muy distinguido y les damos la bienvenida. Bien, pues Ernesto Samper fue presidente de Colombia, como ustedes saben, de 1994 a 98. Desde 1998, cuando fue la presidencia, se incorporó al foro de Biarritz y actualmente preside la Corporación Escenario, que analiza los principales temas de la agenda global y los desafíos contemporáneos. Entonces, Ernesto Samper critica las políticas actuales de combate al narcotráfico porque considera que se destinan recursos importantes que deberían orientarse a la educación y al desarrollo. Simultáneamente rechaza las posturas que promueven la completa despenalización de la producción y el consumo de las drogas. En síntesis, su postura favorece políticas alternativas de descriminalización del consumo de ciertas drogas y la institucionalización de la producción de las mismas. Recientemente ha presentado esta tesis en el libro, la reciente publicación por debate que está aquí presentado, Drogas, Prohibición o Legalización. Bueno, yo quiero empezar por agradecer a Manuel Guedán, representante de la CEGIP, a su muy dinámica esposa, que lo ha acompañado en las buenas y en las malas, aunque han sido mucho más las buenas desde que se casaron que las malas. Agradecer también a Genaro por esta invitación, a Alfonso por su presentación y por supuesto la presencia de todos ustedes, algunos viejos amigos y del embajador de mi país, el embajador José Gabriel Ortiz. No voy a hacerles una presentación de PowerPoint, porque no quiero que me pase lo que me pasó el otro día, que la organizadora de una conferencia que tenía en España me dijo antes de iniciar mi conferencia, me dijo, ¿trajo PowerPoint o va a decir algo? Quiero entonces interrumpir en este adefesio, así es que voy a hacerles unos breves comentarios y reflexiones que están contenidos en el libro que se lanza a partir de hoy acá en México. Ya fue lanzado en Bogotá, donde vamos para una segunda edición. A mí una de las experiencias científicas que me ha cautivado durante muchos años es un experimento que cuenta cómo a los animales de sangre fría, por ejemplo a los sapos, que los ponen en agua fría y los van calentando lentamente, de tal manera que ellos no alcanzan a percibir los cambios de temperatura y se cocinan sin darse cuenta. Yo creo que eso era lo que nos estaba pasando en Colombia en los años 80, que fueron los años más duros del enfrentamiento del narcotráfico, cuando muchos pensábamos que el tema era de Medellín, que eso era un problema de Cali, que la cosa no iba a llegar a Bogotá. Entonces llegó a Bogotá, que eran unos jueces corruptos los que estaban matando, entonces ya llegaron a matar más de 1000 jueces, 4000 policías. De alguna forma
estábamos tratando de evadir la realidad que se había venido desarrollando desde los años 80, cuando asesinaron a Luis Carlos Galán, que era uno de los más prestigiosos dirigentes políticos, quien había tomado la tarea un poco heroica pero temeraria de denunciar los carteles de la droga y el crimen organizado. En ese momento el país tomó la decisión de convertir la lucha contra las drogas y más concretamente la lucha contra el crimen organizado y los carteles en una política de Estado. Se comenzaron a desarrollar políticas de sometimiento a la justicia primero, se restableció la extradición, la extinción del dominio de los bienes adquiridos de manera ilícita, el aumento de las penas, legislaciones muy duras en materia de lavado de activos, y esa política nos ha permitido sobrevivir en estos últimos 20 años a todo lo que han sido los nuevos desafíos planteados por los carteles, que como ustedes saben ellos obedecen a la dialéctica o siguen la dialéctica de la plata o el plomo para poder conseguir sus objetivos a través de la corrupción o a través de la violencia. Nosotros por supuesto hemos vivido esas dos nefastas formas de influencia o de adquisición de poder y hemos desarrollado también mecanismos y sistemas para controlarlos. ¿Por qué empiezo con esta alusión? Porque hace algunos años, tal vez unos 10 años, yo vine aquí a México y dije que México se estaba colombianizando. Y me cayeron rayos y centellas de todas partes, particularmente el procurador, que dijo, ¿cómo me atrevía? Y yo hice una pequeña aclaración, dije, se está colombianizando porque se está metida en el modelo de Colombia de los años 80, que fue el modelo más permisivo y más costoso en términos de lucha contra los carteles, pero queremos que se colombianice con el modelo de los años 90, que es cuando nos dimos cuenta que teníamos el problema y comenzamos a enfrentar el problema, no como resultado de un presidente como lo fue Virgilio Barco a finales de los 80, que en solitario comenzó a luchar contra el problema de las drogas, sino como resultado de una verdadera política de Estado. Y lo planteo porque creo que en México están comenzándose a dar, afortunadamente, las posibilidades de que esto termine en una política de Estado. Por supuesto que hay muchas diferencias entre la situación de México y la situación de Colombia. Entonces y ahora, nosotros no tenemos 3.000 kilómetros cuadrados, 3.000 kilómetros de frontera con el mayor país consumidor de drogas. Eso hace una diferencia. Nosotros no tenemos 2.000 y pico policías locales que enredan las posibilidades de hacer un combate frontal. Tenemos una policía nacional, pero sí tenemos guerrillas y paramilitares y bandas criminales en las ciudades que de alguna manera son los que llevan el peso de la disrupción de todos los procesos de lucha contra los carteles. Tenemos un Plan Colombia, como la iniciativa Mérida, que comenzó bien, pero terminó mal, porque terminó convertido en un plan de lucha armada contra el narcotráfico y más concretamente contra la guerrilla, lo cual no estaría mal si el plan no hubiera sido inicialmente concebido para ofrecer espacios alternativos a los cultivadores ilícitos de coca en el sur del país, que es el sitio donde se ha concentrado la mayor cantidad de producción de droga, obviamente porque frente a situaciones de abandono del Estado es fácil inferir porque allí precisamente en esos sitios es donde más se han multiplicado los cultivos ilícitos o ilegales.
Existe otra diferencia importante, a la cual haré una alusión más contextual al final, y es que en México está relativamente solucionado el problema de las tierras. Aquí está mucho mejor distribuida la tierra, por lo menos que en Colombia. En Colombia, parte del problema de la violencia y del problema que estamos atravesando es que las grandes concentraciones de tierra que existían hace 30 años se han visto ahora aumentadas con la concentración de tierras por parte de la guerrilla, por parte del narcotráfico, por parte de los grupos paramilitares. Y no es por razones ideológicas que le están quitando la tierra a los campesinos, sean unos que no lo son, de derecha o de izquierda, sino porque se están consolidando posiciones territoriales en medio de la guerra o para asegurar canales de salida de drogas por unos u otros sitios del país. Ese fenómeno ha producido una concentración de tierras de 7 millones de hectáreas, que son las que ahora se están pactando en La Habana, que se van a comenzar a devolver a los campesinos, conjuntamente con la titulación de los baldíos y de aquellos latifundios que se consideren improductivos y que de alguna manera puedan sumarse a ese proceso en que está empeñado el presidente Santos de cerrar definitivamente la brecha entre el sector rural y urbano, que no es solamente darle tierra a los campesinos, sino llevarles créditos, escuelas, puestos de salud, en fin. Y dentro de ese propósito, el aporte más importante de las FARC, a mi juicio, en este acuerdo que está ya en salmuera, digo en salmuera porque el acuerdo no se va a hacer válido, no va a estar en vigencia hasta que no estén todos los puntos de la agenda acordados. Repito, está el tema de la seguridad alimentaria. Por primera vez hemos comenzado a hacer políticas públicas en relación con el sector rural y el sector de las tierras dentro de un concepto de seguridad alimentaria que ha sido propuesto por la FARC y que de alguna manera le va a dar un nuevo enfoque al desarrollo del cambio. Por eso, esta presentación no tiene ni mucho menos la pretensión de decir que Colombia tiene la verdad revelada en materia de drogas, pero sí decir que el interés que hoy encuentro en México alrededor del problema de las drogas, pues de alguna manera puede motivarlo a uno a plantear lo que nosotros ya hemos vivido, con la esperanza de que de golpe estas experiencias puedan ser útiles en el rediseño de lo que hay que hacer aquí en México. Repito, aceptando, por supuesto, que las circunstancias tienen matices y diferencias. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer frente a este problema internacional de las drogas? Lo primero es distinguir lo que es la guerra contra el crimen organizado de lo que es propiamente la guerra contra las drogas o la lucha contra las drogas. Yo sé que en la pasada campaña hubo inclusive colegas míos que proponían que había que hacer una paz con los narcos, una paz narca, que había que buscar un sistema de convivencia con el crimen organizado. Yo creo que esto es un error, porque el crimen organizado no está, el crimen organizado está desafiando la institucionalidad. Cuando ya la búsqueda de poder y el intento de aseguramiento de regiones por parte de los carteles de la droga se traduce en la coerción de la sociedad, en el asesinato de jueces, en el acallamiento de periodistas, en el desafío de la fuerza pública. Ahí lo que hay es simple y sencillamente un dilema de supervivencia del Estado. Entonces, ¿qué va a pactar uno con unos sectores que están de alguna manera ostensiblemente enfrentados a la institucionalidad? Entonces hay que distinguir lo que es la lucha contra el crimen organizado,
que a mi juicio debe seguir, no se puede bajar la guardia en este aspecto, y lo que es la lucha contra las drogas. Sobre la lucha contra las drogas, precisamente por las dificultades que han vivido países como México, Colombia, sí se puede pensar en que haya una política alternativa. Y yo creo que esta política alternativa a la prohibición, pues no es la legalización en el sentido de que la gente pueda consumir lo que quiera, donde quiera y en la cantidad que le dé la gana, el desarrollo del principio filosófico de la libertad absoluta del individuo. Pienso que no podemos salir del fundamentalismo de la prohibición al caer en el fundamentalismo de la legalización, porque pueden resultar los dos igualmente inconvenientes. Lo que hay que hacer es, fundamentalmente, y esta es la reflexión, comenzar a revisar la prohibición, porque no nos podemos quedar diciendo que la guerra fracasó, que la guerra no está funcionando. Sí, es posible, eso nadie lo niega, que la guerra contra las drogas no está dando resultados, o si no existirían 300 millones de consumidores en el mundo. Pero esto no quiere decir que con solamente esta afirmación vamos a conseguir avanzar. Necesitamos una política alternativa, y esa política alternativa debe nacer de una revisión de los fundamentos, los mecanismos y las estrategias que conforman la actual política prohibicionista. Por fortuna, quienes han iniciado el debate para revisar esta política prohibicionista ya no son solamente los intelectuales, o algunos expresidentes, o el señor George Soros, o el señor Friedman. La lista es larga, los que han planteado las posibilidades de legalizar. Ya está comenzándose a plantear el debate sobre las drogas y una política distinta en los foros donde concurren los presidentes en ejercicio. Si algo importante hay que destacar de la última cumbre de las Américas que se desarrolló en Colombia, es que por primera vez en una cumbre de presidentes latinoamericanos, y en este caso con el presidente norteamericano, se habló de las drogas, que es un poco lo que yo he señalado que deberíamos hacer en la CEGIP. Le he dicho a Manuel, hay que hablar de política. En estas cumbres hay que hablar de política, porque los temas que nos afectan son políticos. ¿Quién duda de que el tema del narcotráfico es uno de los grandes temas que tiene el hemisferio? No hay país en América Latina que válidamente pueda decir que no lo afecta el problema de las drogas. Por el lado del lavado de activos, por el lado de cultivos ilícitos, por el lado del consumo. Es un negocio que es el segundo negocio del mundo después del petróleo, 480.000 millones de dólares. Es un negocio demasiado grande como para que no sea materia de una reflexión en una cumbre de presidentes. Y en esa cumbre hablaron el presidente de Guatemala, planteó la necesidad de una política alternativa. Y en esa cumbre habló el presidente Santos y planteó la posibilidad de poner impuestos para ir capturando las utilidades de los narcotraficantes y acabando con su actividad criminal. Y en esa cumbre el presidente Evo Morales obtuvo respaldo de los países latinoamericanos para terminar de dar la batalla que más tarde se concretó en el seno de Naciones Unidas, de que se reconozca el consumo cultural de la coca como un consumo milenario, que es un avance muy significativo. Y en esa misma cumbre el presidente de Uruguay anunció que iba a legalizar la marihuana en su país. O sea, el tema ya está en las agendas de los presidentes, en las agendas ejecutivas, y eso de alguna manera forzó al presidente Obama a hacer un nuevo giro en la política de drogas para concentrar una mayor actividad en las tareas de prevención y de educación. Aunque el plan de Obama todavía sigue
que hay que mirarlo por los destinos presupuestales, porque una cosa es decir yo voy a hacer esto y otra cosa es ver presupuestalmente cómo se concreta. Aunque al concretar el plan todavía se sigue destinando la mitad para represión y la mitad para prevención, ya hay un claro énfasis en el plan de ir hacia un concepto de drogas enmarcado dentro de una política de salud y de educación. Ese creo que es un paso significativo. Y hace pocos días ustedes conocieron los escenarios de la OEA que fueron presentados en Bogotá, escenarios hacia adelante que tienen más un valor predictivo, y a mí algunos de esos escenarios me suenan a los horóscopos. Vendrá una buena noticia en los próximos días, le llegará una noticia de amor en el próximo año, bueno, pero tiene un valor con ese, digamos, reparo horoscópico. Los escenarios de la OEA por lo menos ahí van encapsulando las distintas posiciones. Bajo el lema de todos unidos, plantean seguir con la represión y seguir con la lucha conjunta. Bajo el lema otros caminos abren alternativas para una legalización. Bajo el tema relicencia interpretan la necesidad de que las comunidades elaboren el duelo de las drogas. Y yo voy al escenario apocalíptico, y es que se legalizaran y todos quedáramos en una situación de sálvese quien pueda. Pero repito, hay unos escenarios y esto ya forma parte de la agenda pública. Y ojalá que ese tema, como otros temas que nos interesan a los latinoamericanos y que tienen un profundo impacto político, como el tema de qué hacer con Cuba finalmente, o el tema de los migrantes, que a nosotros nos duele tanto como cualquier otro tema en los tratados de libre comercio que no se ha considerado, pues que pueda ser tenido en cuenta. En fin, temas que tienen una alta sensibilidad política en la región. Entonces, tenemos una guerra que no está funcionando, tenemos una política de prohibición. Lo único que no podemos hacer es caer en la locura de la cual hablaba Einstein, que dice que la peor forma de locura es seguir haciendo siempre las mismas cosas pensando que van a dar resultados diferentes. Lo que no podemos hacer es seguir haciendo lo que estamos haciendo y pensar que eso va a dar resultados diferentes. Tenemos que partir de esa reflexión. Y para eso tenemos que meternos un poco más en los fundamentos de la prohibición. La historia de las drogas es la historia de su prohibición. El concepto de prohibición a lo largo de la historia ha sido un concepto relativo. Adán y Eva no los echaron del paraíso porque les gustaran las manzanas. Adán y Eva los echaron del paraíso porque violaron la prohibición de comerse las manzanas. Y desde entonces estamos un poco en el juego de la prohibición y la permisión. Y drogas que eran absolutamente aceptadas, como el caso del opio para fines anestésicos en el siglo XIX, el caso de la cocaína en el siglo XVIII, la marihuana para fines médicos en el siglo XX, pues han venido siendo prohibidas, y hoy hemos llegado a una situación paradójica, y es que lamentablemente ya esa prohibición no obedece a razones médicas o a la maldad de estas sustancias, sino a decisiones políticas que terminan metiendo las drogas y las sustancias en una lista que es una especie de índice inquisitorial, pero no con libros sino con drogas, para prohibir todo tipo de sustancias. En el siglo XVIII, por ejemplo, el Papa León XIII le encantaba un vino que era el vino Mariani, que era vino de coca. Un amigo de Cerdeña se trajo a un farmacéutico peruano que trajo entre sus maletines unas hojas de coca y comenzaban a producir el vino, y el Papa le podían dejar los monaguillos cuando viajaba, pero no le podían dejar el vino de coca.
Es más, aceptó posar, ustedes lo verán en el libro, ahí está la foto del Papa en la etiqueta del vino Mariano, el vino de coca. Y frente a ese vino de coca se elaboró un producto que está aquí a mi derecha, que era la Coca-Cola, que tenía originalmente extracto de coca. Tenía extracto de coca, era parte de la base de la Coca-Cola. Y hoy día que estamos aquí sentados apaciblemente con Genaro, cuando nació la Coca-Cola, había gente que pensaba en Estados Unidos que los negros se tomaban la Coca-Cola y les daba por violar a las blancas. Hoy día esos efectos ya se han logrado superar, pero lo que quiero decir es que es un concepto cultural. El tema de las drogas y la prohibición es eminentemente cultural. Y la prohibición ya como política, esta prohibición nació hace 100 años, hace exactamente 100 años. Cuando Inglaterra trató de forzar a los chinos a que les compraran el opio que estaban produciendo en la India, se produjeron las guerras del opio que le costaron a la China la pérdida de Hong Kong, y solo en ese momento se hizo el primer tratado de prohibición del opio, que comenzó en 1912, y a partir de ese momento se comienzan a añadir todo tipo de sustancias a la lista, y Estados Unidos, que acababa de vivir la época de la prohibición del alcohol, la época de prohibirlo y levantar la prohibición, entonces dirige su interés hacia las drogas, como puede ser el caso de la cocaína, la heroína, y más tarde mete la marihuana. Cuando el presidente Nixon decía en 1969 que el tema de las drogas es un problema de seguridad nacional, ya la prohibición adquiere una connotación política. Y ya de alguna forma las drogas entran a formar parte de este imaginario muy propio de la manera de entender la política pública en los Estados Unidos, que consiste en que la ley permite todo lo que la religión prohíbe. Todo lo que la ley permite, la religión lo prohíbe. Y esto crea un choque ético que se traslada a la política exterior, creando unas especies de imaginarios, de enemigos imaginarios, alrededor de los cuales se convoca la solidaridad de los norteamericanos. Bien, pudieron ser los comunistas, hay que estar contra los comunistas, bien, los comunistas nos van a comer, se van a meter y van a violar las monjas en los conventos. Luego fueron el tema de las drogas, el tema del terrorismo, en fin, de alguna forma son construcciones sociales alrededor de las cuales se desarrolla la política, y Estados Unidos tiene la decisión inteligente en los años 30 de multilateralizar su esquema prohibicionista y trasladarlo a las Naciones Unidas, que es donde hoy día se encuentra, en la Junta de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Allí se toman todas estas decisiones. ¿Cómo funciona esa Junta? Porque es importante ver si uno va a pedir una política alternativa, cómo se mueve. En esa Junta hay un bloque prohibicionista en el cual está Estados Unidos, algunos países de Europa y obviamente todos los países islámicos, porque los islámicos tampoco les gustan las drogas, y no por razones políticas, sino por razones culturales. Hay otro bloque, que es el bloque europeo, que tiene una posición interesante alrededor de un tema que se llama la recuperación del daño. Y es que ellos dicen que está resultando más costoso el remedio que la enfermedad, los costos que estamos pagando en materia de depredación ambiental. Estamos viviendo en la frontera con Ecuador por los cultivos ilícitos, los costos estamos pagando en materia penitenciaria, 1,5 millones de personas presas en las cárceles de Estados Unidos por asuntos relacionados con drogas, los costos que estamos pagando en materia de desestabilización institucional. Vaya, miren lo que está pasando hoy día en Centroamérica. Todos esos costos parece que están resultando más altos
que los beneficios que estamos recibiendo en la reducción del consumo por cuenta de la interrupción. Y entonces dicen, vamos a reparar el daño. Vamos a seguir haciendo lo mismo, pero lo vamos a hacer menos costoso en términos de impacto. Ahí está el tema de la prohibición. Y hay que desmontar, desescalar la prohibición. Perdón, el último bloque es el bloque latinoamericano, que es como el bloque reformista. El segundo punto del análisis es el tema de la economía de las drogas. Un grupo muy importante de economistas norteamericanos encabezados por el premio Nobel Becker han estado trabajando, Gary Becker, desde hace varios años en entender la economía de las drogas. Y han planteado unas cosas elementales, pero muy preocupantes. Por ejemplo, la economía en el mundo de las drogas, en la economía de las drogas, no funcionan las leyes de oferta y demanda, que era sobre lo que se basaba la interdicción. Yo pongo un cargamento de cocaína de 1000 toneladas que va para Miami e inmediatamente debe subir en la Florida el precio de la cocaína por la escasez que se produce. Eso no se da. Históricamente no se da. ¿Por qué? Porque el negocio es tan rentable que los narcotraficantes pueden colocar 1000 toneladas inmediatamente en el mercado sin ninguna dificultad y neutralizar el efecto, porque los consumidores no están dispuestos a sacrificar de manera inmediata sus consumos de drogas, prefieren hacer otros sacrificios, o porque simplemente hay dealers que revuelven las drogas con otras drogas más peligrosas, o con harina o con lo que sea, para hacer rendir la cantidad que en ese momento es escasa. Lo otro que señala Gary Becker es que es mucho más fácil controlar una droga legal que una droga ilegal, porque los mecanismos que controlan las drogas legales, como impuestos, supervisiones, controles, digamos operativos, por supuesto no están diseñados para unas drogas que se mueven en otro mundo. Y obviamente el tema de fondo es que aquí lo que hace rentable las drogas es el riesgo. Es el riesgo. Es decir, el consumo de cocaína, el pase de cocaína que se mete un gringo en Wall Street, lo que vale la hoja de coca que se produce en nuestra frontera no pasa del 5%. El resto es con lo que se quedan los distribuidores, los carteles y lo que le aporta el riesgo, porque entre más riesgo, más sube el valor y más suben las utilidades. Es un círculo absolutamente vicioso. Y un tercer aporte de esta escuela económica es la teoría de la eficiencia. Y es que dice que es mucho más eficiente controlar el problema de las drogas en la educación y en la prevención que en los cultivos ilícitos y en la oferta. Porque claro, la teoría de Nixon era, las drogas son ilegales, son un problema de seguridad para los Estados Unidos y vamos entonces a por los que la producen, con lo cual queda legitimada la intervención. Pero resulta que, les voy a esta sigla, no les voy a aburrir conocidas, pero esta es muy importante. Para reducir 1% el consumo mundial de cocaína, se requieren invertir $768 por consumidor de cocaína si la acción se dirige a destrucción de cultivos ilícitos de coca o de marihuana o de amapola. Para obtener el mismo resultado, si es operando sobre la interdicción, se requieren $270. Y para obtener el mismo resultado, operando sobre el consumo y la prevención, se requieren $39. Conclusión, ¿qué hacemos destruyendo cultivos ilícitos a $768 por consumidor, cuando campañas de prevención y de educación pueden dar el mismo resultado con muchísima menos inversión? Esos son hallazgos de este grupo. Ahora,
La propuesta mía, para ir ya rematando, que está contenida en el libro, es ni prohibición ni legalización, descriminalización en la propuesta. O sea, no le vamos a quitar al uso de las drogas la connotación de que produce un daño social, ni vamos a dejar de reprochar el consumo de la cocaína o de la marihuana, pero sí vamos a cambiarle el tratamiento. Menos policías, más maestros, menos guardias carcelarios, más médicos, darle más el enfoque preventivo, que es el enfoque de la salud, si hay casos de consumo patológico, o el enfoque de la educación para el consumo regular. Este es, digamos, como el planteamiento. Por supuesto, te quiero decir que no podemos actuar solamente sobre el consumo y dejar por fuera la producción y la distribución, porque las cosas no funcionan. Terminaríamos nosotros haciendo el negocio de los carteles. Hay que ver cómo de alguna manera se puede ir desmontando los carteles y sustituyéndolos por una comercialización que esté basada en los impuestos y las contribuciones. Digámoslo sencillamente, se trata de hacer lo mismo que se está haciendo con el alcohol y con el tabaco, es decir, una regulación de ese tipo. ¿Y cómo se debe hacer? Yo diría que se debe hacer en tres formas. Primero, gradual. Esto no vamos a acabar con la prohibición del año entrante. Una prohibición de 100 años hay que trabajar con una gran paciencia, teniendo en mente una serie de objetivos. Para esa gradualidad tenemos que empezar por entendernos, separar los consumidores de los adictos. No se puede considerar a todos los consumidores adictos, porque son dos casos totalmente distintos con un tratamiento distinto. Separar a los consumidores del microtraficante, porque hoy día hay consumidores que se están volviendo microtraficantes. Los niños en las escuelas están vendiendo la misma droga que ellos están consumiendo. Ellos hay que darle un tratamiento especial y separar a los microtraficantes ya de los traficantes y de los narcotraficantes. Eso es absolutamente indispensable. No tratar de que la política siga golpeando a los sectores más débiles de la cadena. Aquí estamos encarcelando consumidores, encarcelando mulas en los aeropuertos que transportan una pequeña cantidad y destruyendo cultivos de campesinos pobres en la zona andina. La política tiene que ir a donde están los grandes intereses alrededor del negocio, que son los narcotraficantes, las agencias de control que les interesa por el tema del presupuesto. Detrás de toda guerra hay una persona que está interesada en eso, y aquí sabemos quiénes son. Entonces debe ser gradual a partir de una claridad de cuáles son los objetivos. Debe ser selectiva. No es lo mismo la marihuana que la heroína o que la cocaína. El fenómeno que está pasando en Estados Unidos es un fenómeno afrentoso para la política prohibicionista. Todos los estados, en 22 estados de los Estados Unidos se puede consumir marihuana para fines médicos. En Washington, Ohio y Colorado votaron una consulta que avaló la legalización del consumo, y si hubiera pasado la proposición 19 de California, que legalizaba la producción, la distribución del consumo, seguramente las cosas habrían cambiado. Pero este es un fenómeno que se da históricamente en Estados Unidos, y es que las políticas progresistas primero se cocinan a nivel de estados federales y luego se solemnizan en el Santa Santorum de Washington. Así pasó con las medidas sobre discriminación, por ejemplo. Comenzaron a saltar. Así pasa, por ejemplo, con los compromisos que están suscribiendo los estados para aceptar ellos las normas de Kioto sobre emisión de gases. Hay por lo menos 10 estados que se están ajustando a las normas de Kioto, cuando el gobierno de Estados Unidos todavía no ha hecho un compromiso claro de reducir la emisión de gases para contribuir al efecto ozono. Entonces, creo que hay que separar, y yo diría que la marihuana hay que darle un tratamiento especial.
No hay una sola muerte por exceso de cannabis en el mundo. En cambio, por exceso de alcohol, muchísimas. Es una droga, desde el punto de vista médico, mucho más inofensiva que el alcohol o que el tabaco. Tiene 500 propiedades químicas que se están utilizando por prescripción médica en Estados Unidos para el tema del glaucoma, para el tema de la quimio, los efectos que produce la quimio en el cáncer, para la artritis, en fin. Si uno saca la marihuana del problema, el problema de las drogas queda reducido en un 30 o un 40%. Claro, eso es lo que pesa la marihuana dentro de esa canasta. Y saben, si uno descuenta las drogas sintéticas que ahora son modalidad europea, aunque ayer me decía una senadora mexicana que ya están encontrando laboratorios de drogas sintéticas aquí en México, si uno le quita las drogas sintéticas, el problema de la cocaína se puede resolver con 80 camiones, 90 camiones de 20 toneladas. Cabe el problema de la cocaína en 90 camiones de 20 toneladas, 1.800 toneladas se producen, y la heroína cabe en 40 camiones de 20 toneladas. Son 800 millones de toneladas. Y el 80% está en Colombia, de la cocaína, y el 80% está en Afganistán. Así es que es un problema de eficiencia. ¿Qué queremos controlar y cómo queremos controlarlo? Debe ser concertado. Eso de los países que decretan la legalización por sí y ante sí es una locura. Esto tiene que ser el resultado de una decisión internacional, como la prohibición fue de decisión internacional. Pues el Uruguay lo puede hacer, es un país lo suficientemente pequeño como para que no le pongan mucha atención. Pero, por ejemplo, cuando estaban en plena campaña aquí en México, yo decía, proponer la legalización en medio de la guerra que se estaba librando es como ofrecerle lecciones de natación a unos náufragos que van en una canoa en medio del mar. Hay que separar las dos cosas. Una cosa es la lucha contra el crimen organizado y otra cosa es que internacionalmente Colombia y México tienen todo el derecho de proponer que haya un cambio de esquema. Lo más preocupante de esto, y con esto ya voy terminando, es que aquí opera el principio de los vasos comunicantes. Si aprieta uno en un lado, sale el problema en el otro. Si uno fumiga, hace fumigación de cultivos en la frontera con el Ecuador, mañana aparecen los cultivos en el Chapare boliviano o en el Valle de Guayas de Perú. Yo no sé por qué el Ecuador no se ha convertido en cultivador de esto, pero y si uno presiona una droga, entonces la gente busca sustitutos en otra droga. Y geográficamente, cuando se obturaron los canales de exportación en el Caribe, volvió el tema de la droga a México. Y cuando aquí se hizo la operación Cóndor, hace muchos años, porque el problema de la droga en México se fue para Colombia, a la Sierra Nevada de Santa Marta. Muchísimas gracias por el regalo. O sea, este es un negocio que da para trasladarse. Y a mí me preocupa que el último punto de traslado sea Centroamérica. A medida que haya resultados en la lucha contra las drogas aquí, va a aumentar el problema de las drogas en Centroamérica. Y ahí es más difícil controlarlo, porque son estados convalecientes, son economías precarias, desmantelaron todas sus fuerzas armadas. Ahí hay dificultad para que puedan resistir el embate de estos carteles. Nosotros estamos en un proceso, con esto termino, en un proceso de búsqueda de la paz en Colombia. Hay una especie de convergencia de astros a favor de un buen resultado de ese proceso. El primero, que gracias a la política que desarrolló el presidente Uribe, cambió el equilibrio de fuerzas en Colombia. O sea, estamos ganando la guerra los sectores institucionales, pero también a que hay una colaboración muy importante de
de Venezuela y de Cuba como facilitadores del diálogo con las guerrillas, más de allá hacia acá que de acá hacia allá. En tercer lugar, hay unas leyes de víctimas y de tierras que ha sacado el gobierno del presidente Santos que están apuntando al objetivo central, como les decía, que era el problema de las tierras. Y quedan 4 puntos de la agenda que se tienen que resolver en los próximos meses, que son los mecanismos de participación democrática, que vamos a hacer con ellos y que van a participar, porque es obvio que no nos vamos a sacar de ahí para un taxi o para una cárcel. El tema del narcotráfico, que es cómo van a garantizar que se van a salir del problema del narcotráfico, de los cultivos, de estar cobrando impuestos de gramaje, de estar cuidando, protegiendo laboratorios o haciendo algún tipo de envíos. El problema de las víctimas, que nos plantea el gran dilema de la justicia transicional, es que los países como Colombia, que están saliendo de un conflicto hacia un post-conflicto, necesitan un nuevo tipo de derecho, que es un derecho transicional, que combina justicia, verdad y reparación. Yo le puedo dar cierta impunidad a usted si usted cuenta la verdad sobre qué le hizo a las víctimas y se ofrece una forma de reparación. Esto es un tema muy complicado de entender en Colombia, sobre todo para las víctimas, pero es el tema que se ha ideado para poder salir de una situación de conflicto. Cuando se firme la paz en La Habana habremos conseguido la paz negativa, es decir, la ausencia de enfrentamiento, pero en ese momento habrá comenzado la paz positiva, que es reconstruir una sociedad que lleva 50 años enfrentada, causando dolor, muerte, secuestros, desolación. Por primera vez nuestros hijos y nietos van a vivir en una sociedad libre y en paz. Quisiéramos nosotros que eso fuera el efecto. Ese es, digamos, en síntesis, quería contarles del tema de las drogas para que entremos en una discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por su intervención. Esto tiene que ser un acicate para leer el libro, no para no leer el libro. Después publicitario no porque vaya en contra de sus utilidades, que no las va a tener porque le invito a taller regalar muchos libros, o sea que utilizaré ninguna. Simplemente es el gusto de que se difunda el punto de vista. La verdad es que el copyright de este conversatorio tiene el embajador de Colombia, Gabriel, que fue el que me sugirió la idea y que lo invitaron inmediatamente. Nos pusimos a ello con toda ilusión y con la eficacia de Andrea para poder encontrar 2 días en su complicada agenda. No me queda antes de abrir el coloquio que sumarme a los agradecimientos que ha hecho Alfonso de María de Campos, director del Instituto Matías Romero. Gracias a todos ustedes por venir a este conversatorio, que hoy sí que está justificado que sea un conversatorio, porque Colombia, que es uno de los países que mejor habla español, incluso los fundadores del idioma, utiliza y sigue utilizando la palabra conversatorio. De manera que agradecer al Estado del Puebla, representado en el embajador Francisco José Cruz, que haya colaborado en esta iniciativa. Agradecer, como siempre, a FEMSA, en la persona de Genaro Borrego, el que nos haya incluido los conversatorios en su línea de patrocinio y de responsabilidad social corporativa, lo cual nos permite tenerlos en este clima tan amable. Yo no iba a hablar del libro porque hay un amigo mío que dice que hay 3 tipos de presentadores de libros. Uno, los que conocen el autor pero no han leído el libro, que es mi caso porque el libro se ha distribuido en México ayer. Otros, los que han leído el libro pero no conocen al autor, y un tercero que ni conocen al autor ni han leído el libro. Entonces, no es mi caso, de manera que me parece que lo más importante es que abramos un coloquio. Nos queda media hora, tenemos el compromiso entre todos nosotros de terminar a las 10:30. Quiero decir, ¿le parece, presidente? Dedicamos un cuarto de hora a que hagan preguntas y el último cuarto de hora se hacen las preguntas todas juntas y las respondemos en bloque para que pueda haber una facilidad. Pues muchas gracias y tienen ustedes la palabra.
Me faltaba una cosa muy importante. Quiero agradecer especialmente, disculpen ustedes, la presencia del embajador de Panamá con nosotros, por una razón. Porque en octubre va a ser la cumbre, el gobierno y el pueblo de Panamá están trabajando con ahínco en que sea una gran cumbre, en que haya una gran convocatoria, y estamos todos muy convencidos y ilusionados en que en octubre en Panamá vamos a tener una magnífica cumbre de jefes de Estado y de gobierno iberoamericano. Muchas gracias, embajador, transmítaselo usted a su gobierno, y la próxima cumbre va a ser en México, la del 2015, a principios del 2015. Muchas gracias. Pues nada, tienen ustedes la palabra que yo se la doy rápidamente. Embajador. Sí. No dice usted su nombre. Bueno, profesor César. Muchas gracias, Manuel. Bueno, primero por haberme invitado. Le agradezco también a los patrocinadores y pues, sobre todo a Diego, de San Pedro. Tuve la suerte en estos últimos años de compartir con él algunos seminarios en el marco de las actividades de la Secretaría de Defensa, con las cuales he colaborado todo el tema de seguridad interior en México. Y entre los temas que nunca tratamos es este, porque no había escrito el libro todavía tanto sobre la dirección. O políticas alternativas frente a la prohibición. Y yo, más que hacer una pregunta solamente, quería primero decir que este evento y la contribución de nuestros expertos debe ayudarnos en México a terminar de despenalizar el debate sobre la legislación, porque sigue siendo un tema no perseguido policialmente, pero social y moralmente poco aceptado, discutir siquiera. Y este tipo de eventos ayuda a despenalizar el debate, que es el punto de partida de que podamos tener sobre esto una posición distinta a la que hemos seguido. En segundo lugar, creo que ayuda mucho incluir este tema en el gran problema, a mi modo de ver, de México, que es el tema de la relación con Estados Unidos y de convencer al vecino de que hay que hacer un ejercicio real, responsable, de política de corresponsabilidad en la lucha contra la droga. Y siempre que hablamos de corresponsabilidad en México pensamos en que nuestro vecino es el primer consumidor del mundo, en que los centros principales y más globalizados de circulación financiera están en nuestro país vecino, y entre otros circulan aquí los dineros del narcotráfico, y sobre todo que el tema de las armas, así llamadas ligeras, pero de creciente calidad, que se exportan desde Estados Unidos, sea de Estados Unidos o vía Belice por la frontera sur, pero de origen norteamericano, es el otro gran tema de la corresponsabilidad. Creo que el libro de Ernesto Samper y sus palabras de hoy nos ayudan a que pensemos que la agenda de la corresponsabilidad debe incluir también el debate sobre la legalización o prohibición de las drogas, o el camino intermedio, regulación, que es el que está planteando Ernesto Samper. Me parecería que sobre este tema, de los distintos escenarios de la regulación, en el cual no he leído el libro, no conozco al autor, no he leído el libro, pero sí leí algo por internet antes de venir. Creo que en materia de regulación, Ernesto Samper en su libro plantea algunos escenarios que vale la pena enriquecerlos cuando a la vez no se enriquece con su intervención final. Muchas gracias.